Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me pueden dar Doctor, la opción para compartir o sí, doctor, ya puede compartir. ya está? Perfecto. Dale. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Julio Santiago Marcelo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es la cirrosis hepática. Este tema es muy relevante e importante ya que cada vez se ven más casos de esto y es importante conocer ciertas características para poder tener un diagnóstico y tratamiento adecuado. Mm. Ahorita lo voy a compartir. Mm. Ya. Vamos aquí. Muy bien. La cirrosis hepática, como les mencionaba, es una enfermedad que cada vez se está viendo con mayor frecuencia. Y para la gente del día de hoy vamos a tocar estos 7 puntos importantes para poder conocer un poco más sobre esta enfermedad. Vamos a empezar con el hígado normal y la cirrosis. Cuando una persona tiene cirrosis hepática, a veces cree que todo el hígado está afectado y la verdad no es así. Lo que sucede en la cirrosis hepática es que hay un daño, pero por zonas. Hay nódulos de regeneración que van apareciendo y que se van colocando por zonas. No es que comience desde un lado para otro lado, por ejemplo, del lóbulo izquierdo hacia el lóbulo derecho, no, sino que va como una zona de parches que va haciendo que haya fibrosis y que la función del hígado se vaya deteriorando de a pocos. Obviamente, mientras más avanzada esté la enfermedad, mayor cantidad de nódulos y de fibrosis habrá en el paciente con cirrosis. Entonces, para entender la cirrosis hepática, lo primero que tenemos que tener claro que existe la fibrosis hepática, que esta palabra es con F, y nos habla del daño o la dureza que va a haber en el hígado poco a poco. Todo empieza con un hígado que está normal. El hígado normalmente es una consistencia blanda, pero por diversas razones este hígado comienza a tener una afectación, un daño crónico que hace que poco a poco vaya volviéndose más duro este hígado, generando nódulos de regeneración que van progresando de a pocos. Esto va a pasar primero a un grado 1, F1, después F2 y F3, finalmente siendo la cirrosis hepática F4. Algo que hay que tener claro es que la fibrosis F1, F2 y F3 es completamente reversible, o sea, puede regresionar y puede el paciente volver a tener un hígado normal, dependiendo si se controla la causa. Si es que no, esto va a seguir progresando y en estadios F3 o F4, que ya es una cirrosis hepática, la situación es un poco más complicada. Cuando ya el paciente está en una cirrosis hepática, pueden haber dos grandes fases, que ya vamos a hablar sobre estas dos fases, que es la compensada y la descompensada. Y algo importante es que recordemos la irrigación. La irrigación del hígado está dado tanto por la arteria hepática como por la vena porta. Y la vena porta es quien lleva la mayor cantidad de sangre al hígado, un 75%. ¿Y cómo es que este flujo llega hacia el hígado? ¿De dónde es que llega? Pues tenemos aquí la vena mesentérica inferior y vena mesentérica superior, la vena esplénica, que se juntan estas tres y llegan a la vena porta que finalmente lleva la sangre hacia el hígado para que pueda detoxificarse y también después puede salir por las venas suprahepáticas y volver a reutilizarse quitándole las toxinas y todas las cosas las funciones que va a cumplir dentro. Un punto importante aquí es que si ustedes ven esta imagen, se parece mucho a esto, ¿no? Al perrito porta. Entonces el perrito porta tiene sus patitas, las venas mesentéricas, la colita, la vena esplénica y el cuello es la vena porta. Es una forma de que puedan recordar cuáles son los implicados para que formen la vena porta. La vena porta lleva la sangre hacia el hígado, como les había mencionado. Entonces, aquí tenemos el hígado y esta vena porta lleva sangre, pero recordemos también que la arteria hepática lleva sangre
y existe un conducto más, que es el conducto biliar. Este es el lobulillo hepático. Entonces, ¿qué funciones cumplen? Pues que la sangre llega hacia el hígado a través de la vena porta y a través de la arteria hepática, y la bilis que se forma dentro del hígado va a salir por los conductos biliares, y esto es lo que nosotros conocemos como una triada portal. Muy bien, entonces si tenemos un hígado que está sano completamente, ¿por qué se vuelve un hígado duro, un hígado con cirrosis hepática? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que va a suceder, como les mencioné al inicio, es que va a haber un daño crónico por diversas razones que va a hacer que se progrese lentamente hacia una cirrosis hepática. Y esto lo vamos a ver en esta parte. Por ejemplo, vemos en el lado izquierdo, acá donde estoy moviendo el puntero, acá viene la vena porta y tenemos aquí lo que vendría a ser la parte de la arteriola o la arteria hepática. Es el flujo que va a llegar desde hacia el hígado, mejor dicho. Aquí hay partes importantes que ustedes deben tener presente, y es que esto es parecido a una pista, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto una pista aquí, esto va a ser el sinusoide. La ciclovía al costadito vendría a ser nuestro espacio de Dice, y si han visto entre ciclovía y la pista hay conitos. Estos conitos son las células endoteliales, y los huequitos o espacios que hay entre conito o entre las células endoteliales son las fenestraciones que permiten que la sangre, cuando ingresa, pueda llegar con tranquilidad a los hepatocitos. Y en esta ciclovía o espacio de Dice podemos encontrar las células de hito o las células esteladas, que tienen vitamina A y también producen colágeno. Y es normal porque es una función que tienen, pero lo que sucede es que después van a sufrir una alteración. Además, en el sinusoide, en esta pista que le estoy mencionando, pues siempre hay alguien que pone orden, que viene a ser el policía. Esta es la célula de Kupffer. Vamos a encontrar una célula de Kupffer, un macrófago, que se va a encargar de eliminar las bacterias o toxinas que puedan llegar por aquí. Y finalmente todo termina aquí en la vena hepática. Entonces ese es el camino que va a llegar. Llega la sangre por la vena porta y la arteriola y la arteria hepática, se van a unir en el sinusoide hepático, células de Kupffer van a lograr eliminar cualquier patógeno que pueda haber ahí, y la sangre también va a pasar por las fenestraciones hacia los hepatocitos para cumplir ciertas funciones. Lo que sucede en un paciente que tiene una fibrosis, que está teniendo un daño hepático, es que si ustedes se dan cuenta aquí en el dibujo del lado izquierdo, solamente hay dos células de hito, dos células esteladas, pero en cambio en el lado derecho aparecen cinco. Quiere decir que la fibrosis, lo que sucede es que hay un aumento de las células de hito, y si hay un aumento de las células de hito van a haber mayor cantidad de colágeno, que lo que va a hacer es unirse a las células endoteliales, a estos conitos de la ciclovía que le mencioné, generando que se cierre todo esto, y haciendo que la sangre que llega aquí en el sinusoide, en la pista, no pueda pasar a los hepatocitos, generando una hipertensión sinusoidal. Así es como comienza el daño dentro del hígado a raíz de que estas fenestraciones se van cerrando. No se cierran al 100%, se cierran por partes, y esto va a hacer que el paciente más adelante desarrolle otras complicaciones que ya las vamos a ver más adelante. Y esto es lo mismo, las células de Kupffer y todo el conducto normalmente que va a arteria hepática, vena porta, y lo que sale por el conducto biliar es la bilis. Muy bien, vamos a verlo desde más arriba. ¿Cómo se vería si usamos nuestro microscopio un poquito? Vamos a verlo de esta manera, miren. Este es el F1. Les mencioné que F1 es un grado de fibrosis, es el primer grado y es completamente reversible, es una fibrosis portal. Luego tenemos F2, que es una fibrosis portal con septos también, un poquito ya. Todo lo que es medio azulito violáceo es la fibrosis. Eso es fibrosis. Aquí en el grado 3 ya podemos ver septos, podemos ver mayor daño, mayor fibrosis, mayor zonas azules, que nos dicen que el hígado se está volviendo cada vez más duro. Y finalmente tenemos nódulos de regeneración en el F4, que nos habla de una cirrosis hepática. Recuerden, F4 es igual a cirrosis hepática. F4, no F1, F2 ni F3. De F1 a F3 no es cirrosis, el paciente puede
revertir si es que controla el daño que le produjo esta cirrosis, este daño. Muy bien, entonces recordemos aquí a nuestro perrito porta, pero aquí no tiene cabeza. Tenemos vena mesentérica, superior, inferior, esplénica y porta. Todos ellos van para llevar la sangre. Y cuando normalmente pasa la sangre en un hígado normal, llega hacia el hígado y sale por las venas suprahepáticas completamente normal. El 100% entra y el 100% sale. Pero, ¿qué sucede? Este es un hígado normal. ¿Qué sucedería si este hígado ya no tiene la misma consistencia? Este hígado ya no tiene, ya no es blando, sino se va volviendo cada vez más duro, con más fibrosis. Está sucediendo que el colágeno está cerrando las fenestraciones dentro del hígado, el sinusoide está aumentando de presión y se está comenzando a generar una hipertensión. Pues lo que va a suceder, si le ponemos la cabecita del perrito porta, una cabecita con cirrosis, lo que va a suceder es que no va a poder pasar la sangre por completo. Una parte pasará y otra no. Y obviamente si algo no pasa o no avanza, va a retroceder. Eso que retrocede genera un aumento de la presión dentro de la vena porta, generando lo que conocemos como una hipertensión portal. Y esta hipertensión portal después va a tener colaterales porque va a buscar alguna salida y se va a ir por los costados. Por ejemplo, puede irse para las varices esofágicas, puede formarse varices gástricas. Esta hipertensión portal también favorece la aparición de así. Pero todo empieza de esta manera. Y un punto importante es saber qué me produce cirrosis. Y cuando uno pregunta cuál es la causa y revisa algunos textos, incluso antes se pensaba que era el alcohol, ¿no? Entonces llegan pacientes y dicen, doctor, pero ¿por qué yo tengo cirrosis si yo no tomo alcohol? Es más, yo soy hermana, yo no voy a la iglesia, yo no tomo alcohol, yo no creo que tenga cirrosis. O llega otra persona que tiene dolor en hipocondrio derecho y le sacan una ecografía para ver si tiene cálculos y de pronto le encuentran cirrosis. No, ¿cómo voy a tener cirrosis si yo no tengo síntomas? Entonces, tengamos presente que la causa más frecuente de cirrosis no es alcohol. No es alcohol la causa más frecuente. Tampoco es la hepatitis B y la hepatitis C la causa más frecuente. Son causas, sí, causas importantes, pero no las más frecuentes. La más frecuente es por el MASLD, que es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Este nombre tan feo lo que significa es que se asocia a diabetes u obesidad. O sea, la causa más frecuente de cirrosis actualmente la vemos en pacientes con obesidad y con diabetes o una de las dos. O sea, puede ser únicamente obeso o puede ser únicamente con diabetes o de ambos. Y son personas que no han tomado alcohol. Y si toman alcohol, peor todavía. Entonces, las causas más frecuentes son las que estamos mencionando aquí. Más también a veces lo mencionamos como una causa metabólica. Pero existen otras causas también de la cirrosis hepática. Si descartamos estas tres, pensaremos en una colangitis biliar primaria, que son enfermedades autoinmunes, una hepatitis autoinmune. Estas dos con la colangitis esclerosante primaria también son causas, pero son mucho más raras dentro del punto de vista de las autoinmunes. Por ejemplo, la colangitis biliar primaria es la causa más frecuente de las autoinmunes y se da más que todo en mujeres. La hepatitis autoinmune también es más frecuente en mujeres. Y el detalle aquí es que en la colangitis biliar primaria lo que está elevado es la fosfatasa alcalina. Está alta la fosfatasa alcalina, tienes una ecografía normal. En la hepatitis autoinmune predomina más bien las transaminasas elevadas. Y algunos otros exámenes positivos como anti-elana, pueden ser el antimusculo liso también, la inmunoglobulina G. En la colangitis esclerosante primaria es más frecuente en varones, pero es rara. La enfermedad en Perú es muy rara, más que todo en países como por ejemplo Dinamarca, por esos lados puede ser un poco más frecuente, pero no aquí. Y el diagnóstico se hace con una colangioresonancia y tiene un patrón arrosariado. Bueno, ahora vamos a ver qué encontramos en nuestro paciente que tiene cirrosis hepática. ¿Qué es lo que yo voy a encontrar? ¿Voy a ver algún síntoma o algo? ¿O qué es lo que voy a encontrar en mi examen clínico? Puedo encontrar edemas en las piernas y aquí vemos que tiene fovea. Entonces presionamos y vamos a ver si se forma una depresión y con eso ya nos dice nuestro paciente que tiene edemas, pero esto va asociado con ascitis. O sea, si solamente tiene edemas,
no es que tenga cirrosis, porque los edemas también pueden ser por otras cosas, problemas renales, cardíacos, etcétera. Estos edemas tienen que estar asociados a la citis. También podemos ver en pacientes la circulación colateral. Si vemos aquí la flecha en amarillo, son justo las venitas que comienzan a aparecer y se ve en pacientes que tienen cirrosis hepática. Otras cosas que podemos ver son el eritema palmar, el signo de la bandera del Perú, que es el rojo, blanco, rojo, ¿no? Vemos aquí la región tenar hipotenar, rojo, blanco, rojo. Podemos ver las uñas de Terry, que se ven en pacientes sobre todo que tienen hipoalbuminemia, que es donde la lúnula se ha perdido, hay una color blanco y un halo medio rojizo. Aquí están, y aquí se pueden ver las uñas de Terry. Eso podemos encontrar, y eso es lo que tenemos que buscar en nuestros pacientes. Aquí podemos ver las telangiectasias, que son como unas pequeñas arañitas vasculares que cuando uno lo presiona, este, va a generar que desaparezca. Va a desaparecer y de ahí vuelve a aparecer. Presionamos, desaparece y soltamos, aparece, como podemos ver en el video. Y esto mayormente se aparece en la parte del tórax. Esto que les estoy diciendo es para que ustedes cuando vean a un paciente con cirrosis busquen eso. Al paciente hay que empezar la evaluación desde los miembros inferiores buscando los edemas, vemos ascitis, circulación colateral, las manos, uñas de Terry, vamos a ver también las telangiectasias y algunos pacientes pueden tener ginecomastia. Y esta ginecomastia también puede darse por uso de espironolactona y les genera dolor en los pacientes, ¿no? Es la presencia, como vemos aquí en esta imagen. Después vamos a buscar pérdida de vello axilar, pérdida de vello púbico, también pueden haber en esos pacientes, ictericia, y las telangiectasias pueden estar presentes en el rostro también. Y cuando están presentes en el rostro es más indicativo del paciente que tenga cirrosis hepática. Muy bien, ahora vamos a ver las fases. ¿Qué fases tiene un paciente con cirrosis hepática? Hay dos grandes fases, la fase compensada y la fase descompensada. Entonces, es importante saber dónde está el paciente y sobre todo si encontramos que está en compensada, que es el momento más difícil, en realidad la mayoría los encontramos en descompensada, concientizarlo que es una fase completamente asintomática. Es lo que le mencionaba hace un momento. Mire, doctor, yo no tengo síntomas, ¿cómo voy a tener cirrosis? Yo no tomo alcohol, ¿cómo voy a tener cirrosis? Pero mide 1,50 m y pesa 70 o 80 kilos. Entonces, ¿qué cosa tiene? Obesidad. Y eso lo ha tenido por muchos años que está empeorando. Y, doctor, pero yo tenía hígado graso hace 15 años, hace 10 años. Nunca le prestaron atención y terminó en una cirrosis. Paréntesis, tener hígado graso en una ecografía no es normal. Siempre hay que buscar si es que ese hígado está generando una fibrosis, porque la fibrosis no sale por ecografía, solo te dice que hay hígado graso. Volviendo al punto, la fase compensada es completamente asintomático el paciente. Entonces no tiene, me huele mal la boca, se me pelan las manos, manchas en la cara, nada. Los problemas hepáticos no generan síntomas normalmente. Y estadios son unas cosas un poco más amplias que tienen que ver más que todo con la gradiente de presión venosa portal, perdón, la gradiente de presión venosa hepática. Pero tienen que tener claro que la fase compensada es asintomática y la fase descompensada es donde aparecen las complicaciones. Entonces, ¿por qué me importa saber a mí si un paciente está en fase compensada? Porque mi meta va a ser disminuir la probabilidad que se descompense. ¿Y cómo lo voy a lograr? Uno, tratando la causa que le produjo cirrosis. Tomaba alcohol, ya no toma alcohol. Tenía hepatitis, ahora tiene tratamiento para la hepatitis. Tenía obesidad, trabajar para que baje de peso. Porque mientras siga la obesidad, mientras siga el alcohol, mientras siga la hepatitis o la causa que le produjo, la enfermedad seguirá avanzando y será cada vez peor. Y si llega una fase descompensada, cambia mucho el pronóstico incluso del paciente. No es que no se pueda hacer nada, siempre hay cosas por hacer en la cirrosis, siempre. Puede mejorar muchísimo, pero cala un poco al momento ya de tener una descompensación porque el daño hepático es mayor. Y esto es muy similar, ¿no? Cuando uno habla de una cirrosis hepática compensada, es como una calle completamente tranquila y que pareciera que todo está bien, pero de la noche a la mañana pasa un terremoto
Y el paciente dice, doctor, pero mi papá, mi mamá, mi familiar ayer estaba bien y hoy está mal. Y eso sucede y es muy frecuente. Por eso tenemos que insistir bastante en la fase compensada, en concientizar a nuestro paciente para disminuir la probabilidad que se nos descompense. Y ahora vamos a hablar sobre, sobre las complicaciones que pueden haber en los pacientes en una fase descompensada. Esta fase descompensada tiene tres escenarios o descompensaciones principales. La primera de ellas es la citis. Y esta citis es la presencia de líquido en la cavidad abdominal. Pero ojo, que tener ascitis no es sinónimo de cirrosis. Una causa muy frecuente es la cirrosis, pero no es que toda ascitis sea cirrosis. Entonces, si yo me encuentro con un paciente en la emergencia o mayormente, ¿no? Que llega así y lo que yo tengo que hacer es estudiar primero y decir, este líquido es porque es ascitis por cirrosis o es por tuberculosis o es por cáncer o es por una enfermedad renal. Tengo que diferenciarlo. Y ahí existen grados. Los grados pueden ser leve, moderado y severo. Y es muy importante reconocer ante qué grado estamos. Por ejemplo, si es leve, nosotros vamos a ver que es solo por ecografía lo vamos a diagnosticar. No puedes diagnosticarlo evaluando al paciente. Si es moderada, veremos al paciente y si es severo, atención. Es completamente como si fuese un globo a punto de reventar, donde nosotros tenemos que hacer diferentes tratamientos. Y esto importa, porque el paciente que tiene moderado o severa necesita un tratamiento, pero el leve, pues no le damos medicamentos, ahorita lo vamos a ver. Es importante reconocer eso. Entonces, ecografía para ver leve, moderada y severa, basta con la clínica y poder diferenciar entre uno y otro. Existe un punto, una clasificación o un tipo de ascitis que es la ascitis refractaria, y esta citis es aquella que uno le da el tratamiento y no mejora, o que dándole el tratamiento a dosis máxima no mejora, o dándole el tratamiento viene alguna complicación, por ejemplo, le da encefalopatía o le da un daño renal, presenta algún evento adverso. Y aquí la situación ya es más complicada porque nos habla de un paciente que ya está en una fase final, en una fase difícil que solo el trasplante hepático podría ayudarlo. Muy bien, entonces si yo tengo un paciente que tiene ascitis, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es lo que les mencionaba, ¿no? Les llega la emergencia, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que tienen que hacer ustedes es hacer una evaluación del líquido. Hacemos una paracentesis. Una paracentesis, que es una paracentesis diagnóstica nada más. O sea, una paracentesis que nos va a ayudar a nosotros a saber si este líquido tiene características de un paciente con cirrosis o no. Los pacientes con cirrosis tienen este líquido amarillo citrino. Si usted lo mueve, ese color no le va a salir mucha burbuja, es un amarillo citrino, pero lo mueven y no va a salir muchas burbujas. En cambio, si el paciente tiene un líquido rojo hemático, podríamos pensar tal vez en un cáncer, si es turbio, tal vez que esté infectado, pero nos puede generar solo sospecha. La idea es sacar una muestra, llevarlo al laboratorio, se puede examinar y podemos saber primero si ese líquido es por cirrosis o por hipertensión portal, mejor dicho. Segundo, si es que ese líquido está infectado, que esas son las cosas más importantes. Entonces, yo tengo que saber, porque tal vez estoy tratando una citis que es por un paciente que tiene cáncer u otra cosa. Y si el paciente ya tiene una ascitis a tensión, pues podemos hacer una paracentesis evacuatoria y acá se drenan 5 litros sin albúmina y si sacamos más de 5, hay que usar albúmina para evitar que hayan complicaciones hemodinámicas y no se nos vaya a complicar el paciente y a tener problemas renales más adelante. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes? Vamos a usar esta mnemotecnia que son las 4D. Las 4D del tratamiento para pacientes con ascitis. Aquí vamos a ver la dieta, los diuréticos, drenaje y la derivación. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La dieta va a consistir en darle sodio o quitar la sal a menos de sodio menos a 2 gramos o sal menos de 5 gramos. Y es bajo en sodio, bajo en sal, no es sin sal.
porque a veces se comete el error de quitarle la sal al paciente y eso hace que la comida sea muy fea y el paciente no quiere comer. Al final se desnutre y esa es otra historia porque comienza a tener más descompensaciones por no comer. Pero, ¿cuándo voy a usar esta estrategia de la dieta baja en sodio? En la citis severa, o sea, en la citis atención, en la citis moderada, la que veo clínicamente, pero no es necesario utilizarla en la citis leve, o sea, esa citis que veo por ecografía, no es necesario restringirle la sal. Y es que si yo le restringo la sal a un paciente que tiene poca citis, lo que puedo hacer más bien es que deje de comer. Y eso no es conveniente, ya que ellos deben comer 5 a 6 veces por día. Lo segundo, a ver, aquí van a ser los diuréticos. Y el manejo es para lograr que ellos pierdan líquido. Pero no es que tenemos que alocarnos y darle mucho diurético para que baje, para que mejore. Tiene que ser con cautela. Si el paciente tiene edemas y ascitis, buscaremos que baje entre medio kilo a 1 kilo. Si el paciente solo tiene ascitis, buscaremos que baje medio kilo como máximo. Porque si el valor es mayor a esto que les he mencionado, pueden haber cambios hemodinámicos, daño renal, etcétera, encefalopatía también. Y los medicamentos que están indicados aquí son la espironolactona y la furosemida. ¿Podemos dar espironolactona sola? Sí. ¿Podemos dar espironolactona más furosemida? También. Ojo, la furosemida bioral, no es endovenosa, no hay que desesperarnos porque yo quiero que baje, le voy a dar 2, 3 pastillas. No, tranquilos, porque si bajas muy rápido va a haber complicaciones. Pero no vamos a dar furosemida sola. ¿Por qué no se da furosemida sola? Porque la espironolactona es un medicamento que va a actuar justamente donde está el problema de la cirrosis, que es hay mucha aldosterona en el paciente, hiperaldosteronismo en los pacientes con cirrosis, y la espironolactona como mecanismo de acción actúa directamente ahí, lo que no hace furosemida. Si le das furosemida mejorará, pero al cabo de 7 a 14 días, si solo le das furosemida, este hiperaldosteronismo va a mitigar los efectos de la furosemida. Entonces no olviden la espironolactona sola o la espironolactona más furosemida, siempre bioral, sin desesperarse, poco a poco. Y doctor, pero tiene ascitis, ¿le doy agua? Pues tienes que darle agua. Lo que hace que aumenta la ascitis no es el agua, es el consumo de sal. Tienen que tomar bastante agua porque están tomando pastillas para orinar. Y si orinan y no se hidratan, encefalopatía hepática o daño renal. Tienen que tener siempre una buena hidratación. La tercera D es el drenaje. Y cuando hablamos de drenaje, estoy hablando de las paracentesis evacuatorias. Estas paracentesis que las vamos a utilizar cuando nuestro paciente nos dice, ¿sabes qué, doctor? Yo ya no puedo respirar. Cuando como, no puedo pasar alimento porque me está obstruyendo. Siento que no puedo respirar, no puedo dormir. Tengo mucho dolor porque me muevo de un lado para otro lado. Tengo insomnio, varias cosas que afectan su calidad de vida y que uno tiene que ya utilizar la paracentesis. No es recomendable hacerla a cada momento si no es necesario, hay que utilizarla solo cuando sea necesario. O sea, le hacemos una paracentesis evacuatoria y lo que se busca es idealmente quitar todo el líquido, utilizando albúmina si es más de 5 litros, y buscar que nuestro paciente después de esto ya utilicemos nuestras 4D, por lo menos la dieta y los diuréticos, para lograr que no vuelva a tener la misma cantidad de ascitis y también manejar la parte nutricional. Para hacer este drenaje necesitamos un catéter, lo conectamos a un equipo de venoclisis y va drenando poco a poco. Y solo se realiza en grado 3 o severo. Y por último, la derivación, que vendrían a ser los tips. Los tips es como un puente aéreo. Imagínense que quieres llegar de un lado a otro y usas un puente nada más. Es igual. A ver, no sé si han visto algunos óvalos donde los carros van por abajo, pero también hay puentes aéreos. Igualitito. Como la sangre no puede pasar adecuadamente de la vena porta hacia la vena hepática, que es por donde debería salir, porque el hígado está duro y no permite el paso, los sinusoides están muy tensos. Recuerden, las células endoteliales están muy pegadas por el colágeno que se han producido por las células de hito. Se coloca un stent, que es como un tubito, que comunica la vena porta con la parte de la vena suprahepática y se hace como un bypass.
Hay algunos riesgos con esto, como la encefalopatía hepática, pero a veces se generan algunas estrategias aquí. Pero lo usamos no siempre. Una indicación es usarlo en la citis refractaria. Y lamentablemente no lo tenemos disponible en todos los hospitales. Ahorita, por ejemplo, Almenara sí tiene, pero de ahí en el MINSA, que yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo, no tenemos esta opción para nuestros pacientes. Esperemos que en el futuro podamos contar porque de verdad ayuda muchísimo para la mejoría de ellos. Ahora vamos a hablar de la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática se define como un espectro de alteraciones neuropsiquiátricas y esto hace a raíz de una insuficiencia hepática, o sea, nuestro hígado o el hígado del paciente con cirrosis no está funcionando de una forma adecuada. Y mientras más avanzada esté la enfermedad, definitivamente el riesgo de tener una encefalopatía será mayor. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el amoníaco, el NH3, ha llegado hacia el cerebro en los astrocitos y está generando inflamación y cambios que no permiten una adecuada conexión entre neuronas, generando cambios neuropsiquiátricos conocidos como encefalopatía hepática y que van a tener distintos grados. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, uno, como les mencioné, que es que el amoníaco llega hacia la parte del cerebro y va a generar este tipo de problemas. Y aquí tenemos un paciente sin cirrosis. El amoníaco que todos tenemos o todos lo producimos, pero se metaboliza mayormente y sin ningún problema cuando no hay cirrosis en el hígado. Se encarga por el ciclo de la urea y se elimina por la orina. Todo bien. Y una pequeña fracción va por ahí al músculo, pero principalmente nuestro hígado es encargado de eliminar el amoníaco. En un paciente con cirrosis la historia es diferente. Recordemos que ese hígado ya no está funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el amoníaco ya no puede detoxificarse de una forma adecuada en el hígado. Entonces el paciente comienza a utilizar su músculo para detoxificar. Y llegará un poco de amoníaco al cerebro, un poco tal vez, pero no llegará tanto a una encefalopatía. Esta es en una persona que no tiene desnutrición. O sea, en el paciente con cirrosis, la parte muscular es fundamental porque ayuda a eliminar, a detoxificar este amoníaco. En cambio, en un paciente que tiene cirrosis, pero que además está desnutrido, o sea, no tiene músculo, o sea, no funciona ni el hígado ni el músculo, la cantidad de amoníaco que va a llegar al cerebro va a ser muchísimo mayor y va a generar mayor daño y obviamente el paciente va a terminar con más compromiso. Y esta pregunta es, ¿no? ¿Quién tendrá más riesgo de tener una encefalopatía? ¿Un paciente que tiene un adecuado músculo o un paciente que tiene poco músculo? Definitivamente el que tiene poco músculo tendrá mayor riesgo de tener una encefalopatía. Y la encefalopatía hepática tiene grados. Y aquí hay dos grandes grupos. La encefalopatía hepática manifiesta y la encefalopatía hepática encubierta. La encefalopatía hepática manifiesta son los pacientes que vemos aquí en emergencia, que son de grado 2, 3 y 4. Y los otros dos son aquellos pacientes que tenemos que hacer algunos test específicos para poder saber qué es lo que tienen, si es que realmente tienen una encefalopatía hepática. Para términos prácticos, es importante que ustedes conozcan los grados de la encefalopatía hepática, principalmente de 2 hacia adelante. Grado 2, hay un punto que siempre tienen los pacientes. Uno es que lo primero que pierden o se desorientan es el tiempo. O sea, ¿qué quiero decir? Yo le puedo decir a este paciente, señor, ¿usted cómo se llama? Benito Pérez. ¿Y dónde está ahorita? Estoy en el hospital 2 de Mayo. ¿Y en qué año está? En 1540. O sea, pareciera que el señor estuviera conectado, pero después le preguntas el año y te dice otro año. Ese paciente probablemente esté en una encefalopatía hepática grado 2. El grado 3 ya se desorienta tanto de tiempo y de espacio. Y otra cosa que sucede en los pacientes que tienen encefalopatía hepática grado 2 es que tienen asterixis, mire, no flape. ¿Ven? Como es este movimiento de este paciente, tiene una encefalopatía hepática grado 2. Y la encefalopatía hepática grado 3 es aquella que les mencioné, también puede estar soporoso. El grado 2 puede estar somnoliento, el grado 3 puede estar soporoso, y el grado 4 ya está en coma. Es más fácil de diagnosticarlo a esos pacientes. ¿Y qué causas me pueden o qué me puede producir
este problema de encefalopatía hepática, cualquiera de esas cosas me pueden descompensar. O sea, no solamente es el estreñimiento, sino que le doy muchos diuréticos, a veces le dan pastillas para dormir, el paciente está con encefalopatía, está con inversión sueño-vigilia, porque ellos cuando tienen encefalopatía en la mañana duermen y en noche están despiertos. Entonces dice: "Oye, mi familiar no me deja dormir", y le dan alprazolam, le dan clonazepam, el paciente se duerme un día entero. Puede favorecer la encefalopatía también. La deshidratación, el no darle agua, cuando toma diuréticos, el estreñimiento, ellos tienen que hacer 2 a 3 deposiciones blandas por día siempre. La hiponatremia, muchos diuréticos, querer bajar rápidamente sin darnos cuenta que puede ser perjudicial. Una hemorragia digestiva alta puede descompensar a nuestro paciente, por ejemplo, un sangrado por varices, y las infecciones, cualquier tipo de infección. Las más frecuentes en un paciente con cirrosis son la PB, que es la del líquido cítico, infecciones urinarias, infecciones como por influenza también, por virus, podría ser asociado a neumonías, cualquier celulitis también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando nuestro paciente tiene cirrosis hepática y tiene encefalopatía? Vamos a darle lactulosa vía oral para lograr que pueda mejorar, y además vamos a colocarle algunos enemas de retención, sobre todo si son de encefalopatía hepática grado 3 o para adelante. El inicio del tratamiento es esto, y siempre no se olviden buscar la causa. Una vez que está resuelto el problema, ya vamos a darle lactulosa para lograr 2 a 3 deposiciones blandas por día, o puede ser rifaximina asociado a lactulosa. Esto le vamos a dar cuando el paciente haya tenido 2 episodios en 6 meses. Si ha tenido ya 2 encefalopatías en 6 meses, tiene que ir con lactulosa y con rifaximin. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre las varices esofágicas. Las varices esofágicas son unos cordones venosos que se han producido a raíz de la hipertensión portal. ¿Se acuerdan del perrito porta? No puede llegar la sangre hacia el hígado, comienza a buscar otras salidas y comienza a formar las varices esofágicas. Estas varices se rompen o sangran por la hipertensión, o sea, se rompen de adentro hacia afuera. No es que me como algo duro y se rompe. O sea, les digo esto porque a veces el paciente cree que no puede comer por ahí carne o algo un poco más duro y quiere comer solo caldito porque cree que se les va a romper las varices, y no es así. Pueden comer, es más, si comen caldito, eso va a desnutrirlo más y va a empeorar su situación. El problema está aquí, en la parte del esófago. Aquí podemos ver un esófago normal. En la imagen superior izquierda podemos ver dos imágenes con varices esofágicas, y al último una varice que ha sangrado. Esto le va a producir al paciente una hematemesis, que es la sangre con el vómito, y también melena, que son deposiciones negras, brillantes, negras como la brea, brillantes, de un olor terrible, pastosas, y que tenemos que hacer una endoscopía al paciente para poder darle un tratamiento. Aquí, cuando el paciente sangra, es porque la presión está muchísimo mayor. ¿Y qué debo hacer si tengo un paciente con cirrosis hepática y que tiene un sangrado? Debo utilizar dos cosas, ¿no? Debo ver, primero, si tiene varices, hay dos escenarios. Si tiene varices y nunca ha sangrado, o si tiene varices y ha sangrado. Si el paciente nunca ha sangrado, se le puede dar idealmente pastillas, los beta bloqueadores. ¿Para qué? Para lograr que las probabilidades de un sangrado disminuyan. Existen dos, el propanolol y el carvedilol. Y la primera opción entre los dos es el carvedilol. Eso es lo que damos idealmente. ¿Cuándo damos propanolol? Cuando nuestro paciente tenga ascitis, porque el carvedilol baja más la presión arterial. Entonces, en el caso de ellos, preferimos darle propanolol si es que hay ascitis que no podemos manejarla adecuadamente, o que el paciente, a pesar del tratamiento, no mejora, preferimos darle propanolol. Si no, siempre carvedilol de primera opción, si es que el paciente nunca ha sangrado. Ahora, si nuestro paciente ya sangró, ya tuvo una hemorragia digestiva, lo que sigue aquí es hacerle una ligadura primero. En la emergencia, como el paciente que estaba sangrando, utilizamos un endoscopio como un capuchón, se absorbe como si fuese un moñito y ¡pum!, queda la liga, como en esta zona. Y esa liga se va a caer después de aproximadamente 7, 14 días. Esa liga cae y ya el paciente queda protegido de esa parte, no va a sangrar de ahí,
La idea es que si el paciente ya sangró, hay que hacerle endoscopía al siguiente mes, en 2 a 4 semanas en realidad, hasta erradicar todas las varices. Esto sumado a las pastillas, al carvedilol idealmente, o si tiene mucha ascitis, al propanolol. En resumen, si el paciente nunca ha sangrado, vamos a darle y principalmente beta bloqueadores, carvedilol o propanolol. Si el paciente ya sangró, usamos las dos terapias, endoscópica con ligadura y las pastillas que son el beta bloqueador. Aquí podemos ver cómo es un procedimiento. Acá la varice que ha sangrado es donde está el puntito blanco, en la parte superior izquierda, donde estoy moviendo el mouse. De ahí ha sangrado, aquí ya se ve un poco más grande. Y lo que se hace es entrar con el capuchón, se acerca, se aspira y se deja la liga. Acá se ve, en la parte de abajito se ve la liga y queda como un moñito. Y por último, la última diapositiva, el score de Child-Pugh. El score de Child-Pugh es un score que se utiliza para pacientes que tienen cirrosis y se comenzó a utilizar para la parte quirúrgica primero en pacientes con cirrosis, pero ahora se utiliza como un score pronóstico, es dinámico, o sea, quiere decir que si el paciente tiene un Child-Pugh B, puede ser si se descuida pasa al 6, si mejora pasa al A, es variable esto, pero el que tiene un Child-Pugh A tiene una mejor reserva hepática, el que tiene un Child-Pugh B tiene una reserva intermedia y si el que tiene C tiene una enfermedad mucho más avanzada. No se puede saber si tiene 5% de reserva, 20, 30, no, pero nos puede dar una idea. Y los parámetros que vamos a utilizar son los que estamos viendo aquí, la bilirrubina, la citis, el INR, la albúmina y la encefalopatía. Cada uno te da un puntaje, los va sumando y de acuerdo a la suma catalogará si el paciente es A, B o C. Y con esto ya vamos viendo nuestro pronóstico en nuestros pacientes. No, no quiere decir que si es C ya no hay nada que hacer. Recuerden, siempre hay cosas por hacer en la cirrosis. Nosotros en el hospital tenemos pacientes que son Child-Pugh C, que sobre todo si son por alcohol, dejando el alcohol y con tratamientos y acompañamiento, los pacientes mejoran a hacer un Child A, un Child B, pueden mejorar. Y otro punto importante aquí es que esto hay que tomarlo pues cada 3 meses, cada 2, 3 meses o cada vez que le hagamos algunos controles de laboratorio a nuestro paciente. Bueno, y eso sería todo lo que les quería comentar el día de hoy sobre cirrosis hepática. No sé si tienen alguna duda. Doctor, ¿Alguna duda tienen? doctor, buenas noches. Mm, Bueno, si no hay Doctor, ¿se, alguna se me duda, escucha, doctor? ah, llamo. Hola, sí, Flavio, te escucho. Sí, doctor, cuando se encuentran múltiples em, varices al nivel al momento de hacer la endoscopía, este, más o menos, ¿cuántas varices se recomienda como ligar? ¿Cuántas puedes Ya. ligar? Pues dependiendo, normalmente aparecen 4 o 5 varices y cada capuchón te viene con 6 ligas, entonces puedes usar las 6. El problema está de que tienes que colocarle una liga aquí, otra liga arriba, como si fuera un zigzag, porque si las pones frente a frente se tapan y después genera estenosis. Pero podrías ponerle hasta 6 ligas, 6 veces puedes utilizar. Ya. Gracias, doctor. Ya. Sí, Mipsar. Sí, doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta. ¿En una citis severa también se inicia primero tratamiento farmacológico o de frente podríamos hacer una paracentesis? El paciente que ya tiene una citis severa, atención, probablemente ya inició tratamiento con diuréticos y no ha mejorado, pero supongamos que llega así por primera vez. De inicio habría que hacer una paracentesis evacuatoria, primero, si es grado 3. Y de ahí le damos ya los diuréticos y la dieta baja en sal también. Pero si está en grado 3 no vamos a iniciar con pastillas porque no le va a ayudar mucho. Primero paracentesis. Si fuera grado 2 sí puedo iniciar con pastillas y dieta. Pero si es grado 3 primero paracentesis evacuatoria. Gracias, doctor. Ya. Sí, a ver, Charapaki. Ah, sí, doctor. Y eso de una
hemorragia variciliar, leí sobre este antibiótico, sobre terapia profiláctica antibiótica que se le puede dar ceftriaxona o ¿qué opinas sobre eso? Porque en su clase creo que no lo mencionó. Sí, lo que sucede es que los pacientes con cirrosis hepática pueden desarrollar, cuando tienen hemorragia, pueden desarrollar infecciones. Entonces, dentro del tratamiento que nosotros hacemos cuando alguien llega con HDA, primero iniciamos con octreotide, para que es un vasoconstrictor que hace que disminuya la posibilidad de sangrado o disminuya el sangrado propiamente del flujo portal. Y por otro lado utilizamos ceftriaxona de 1 gramo cada 24 horas por 7 días, como una profilaxis antibiótica para disminuir la probabilidad de que empeore o que haya una infección sobreagregada. Y además utilizamos lactulosa también para laxar y eliminar la sangre que puede haber en el intestino y disminuir la probabilidad de una encefalopatía. Pero sí, utilizamos ceftriaxona. Y si el Está bien, paciente doctor. de los 7 días, le lo mandamos con norfloxacin. Muchas gracias. Ya. Marcia, Sí, doctor. En el caso del manejo de la gastropatía por hipertensión portal, ¿también es parecido al de las varices? si solo es gastropatía hipertensiva, no le damos tratamiento. Si es que este paciente tiene varices más gastropatía, bueno, tratamos con beta bloqueo igual nada más. Solo tratamos la gastropatía hipertensiva si es severa y te está generando anemia y hay sangrado. Y podría por ahí uno dar algún tratamiento, pero si no, pues no. Y el tratamiento igual sería, ¿no? Con beta bloqueadores, carvedilol, propanolol. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna duda más que tenga? Los puntos importantes son que tienen que saber que la causa más frecuente es por MASLD, obesidad, diabetes y esas son las causas principales, alcohol, hepatitis B y C. Que la cirrosis tiene dos grandes fases, compensada, que es asintomática, descompensada, que tiene tres complicaciones, ascitis, encefalopatía hepática y hemorragia por varices. Esas son las tres cosas que tienen que tener claro y que el Child Pug también es dinámico, ¿no? Puede variar también. ¿Alguna duda más que tenga? Bueno, no habiendo más dudas, agradezco su atención y nada, entonces recuerden que los pacientes con cirrosis cada vez están en aumento. No subestimen a los pacientes que tienen hígado graso, a las personas con sobrepeso, obesidad, con diabetes, sugiéranle una ecografía y no solamente busquen el grado de hígado graso, sino saber si hay fibrosis o alguna enfermedad metabólica asociada. Muy bien, cuídense, buenas noches.